Bueno, y a propósito del Partido Comunista, vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver, por cierto, con esta colectividad. Saludamos a esta hora de la mañana a la diputada y jefa de bancada del PC, Lorena Pizarro. Diputada, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar presente acá en la radio. No, hola, buenos días, muchas gracias a ustedes. Sí, no, gracias a usted. Ya vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en torno a las definiciones electorales, pero partir por lo que ha generado noticias durante las últimas jornadas, la situación de la diputada y ahora expresidenta de la Cámara Baja, Carol Cariola. Ayer, como bancada, ustedes tuvieron un pronunciamiento respecto de todo lo que ha pasado durante los últimos días. Le quería preguntar en particular respecto de lo que está ocurriendo al interior de la Fiscalía, que es lo que ha generado mayor preocupación por todas estas filtraciones, que recordemos son ilegales por ley, estas situaciones no se deberían filtrar, pero aún así ocurren. Y también respecto de lo que se filtra, que también es bastante llamativo. ¿Qué le ha parecido toda esta situación, diputada? A ver, yo creo que es extremadamente cría. Sí, tenemos algunos problemas, diputada, tenemos algunos problemas con la comunicación. A ver, parece que ahí la escuchamos mejor. ¿Nos escucha usted, diputada? Mira, voy a tratar de pararme luego en una bencinera, pero lo que te comentaba es que a mí me parece muy complejo lo que está pasando con la Fiscalía. Es parte del andamiaje que le corresponde administrar justicia en nuestro país. Ya el Poder Judicial es bastante cuestionado porque lo voy a definir como yo lo siento, una justicia de clase que beneficia a los poderosos, donde a lo largo del año 90, porque dictadura ni nombrarlo, vimos situaciones tan feas como clases de ética y hoy día estamos conociendo cómo terminamos en clases de ética, ¿no? Y estas filtraciones que son bien a conveniencia de cierto sector, y eso no hay que cerrar los ojos. Lo que ocurre hoy día con Carol y con Ignacy es que finalmente se ha resuelto instalar una cortina de humo respecto a lo que pasa con Andrés Chadwick y todo ese andamiaje que cooptó la institucionalidad de nuestro país para seguir beneficiando a los mismos y a las mismas de siempre. Eso significa que estamos ante una democracia muy frágil. Lo que ocurre con la Fiscalía, más allá de que uno lo condene, es que uno tiene que no sé qué tan en serio, qué tan para todos se ha construido esta democracia o se sigue al servicio de una élite empresarial y política que se adueña de todo y de la vida de la gente, y que cuando tú no juegas al ritmo que ellos te ponen, ocurren cosas como la que está viviendo hoy día el Partido Comunista con Carol hoy día, pero que ha sucedido con varias compañeras y compañeros más dirigentes públicos. Diputada, muy buenos días, gracias por comunicarse con nosotros esta mañana. ¿Hay una especie o hacen un diagnóstico de una especie de persecución o quizás fijación contra la diputada Cariola por ser comunista justamente en este proceso de investigación? Porque claro, por un lado está la investigación, que la justicia está en todo su derecho de hacerla, pero también está todo lo que ha involucrado de la forma en la que se da este allanamiento, bueno, también las filtraciones. ¿Hay un diagnóstico de fijación o de persecución en este caso? A ver, dos cosas. Que la Fiscalía debe hacer la investigación que le parece, debe avanzar. Es un tema donde la diputada particularmente ha expresado toda la disposición a colaborar. Nadie puede negar aquello. De hecho, en una situación tan complicada como el momento en que ella estaba pariendo a su hijo Borja, se le fueron a requisar el teléfono celular y ella igual lo entregó pese a la situación, pero inhumana en que se actuó. Ahora, ese ensañamiento, claro, tiene que ver, mira, uno puede pensar en estas cosas. La diputada Carol Cariola era la primera en posicionamiento público ante una eventual elección senatorial en la quinta región. Es una de las figuras públicas del partido, como lo es Daniel, como son otras compañeras y compañeros, que resulta que de la noche a la mañana se empiezan a filtrar cosas o se empieza a armar toda una cofradía como se hizo con Daniel. Entonces lo que está aquí en el centro es que sea cual sea el dirigente, su condición de comunista, a los poderosos les molesta. ¿Y por qué digo esto?
porque es muy peligroso lo que está ocurriendo. Recordemos que en el pasado el Partido Comunista exterminó en distintos momentos. Se nos fue ahí la conexión, diputada. Ahí volvió. ¿Diputada? ¿Sí? Como que se nos cortó un poquito la respuesta. ¿Sí? ¿Nos escucha, diputada? El anticomunismo en Chile conocemos los resultados que tiene. El partido ha sido declarado ilegal en distintos momentos de la historia, ha sido víctima de exterminio y perdón lo que voy a decir. Después no nos vengan a pedir perdón por los muertos y los torturados, porque lo que hay que hacer es terminar esa persecución que nos tilde, que hoy día tiene a varios diciendo no vamos a ir, ponen como condición la presencia o no en una primaria de la... que no es aprender nada de la historia, y voy a agregar algo que es una conducta antidemocrática que nos he dicho, porque finalmente se cuestiona, se intenta sancionar a un partido como el Partido Comunista, pero la actitud que tienen, por ejemplo, ante partidos vinculados al golpe de Estado civil y militar, a los crímenes que allí ocurrieron, parece que a nadie le espanta. Entonces, sí, creo que la situación de Carol se enmarca en una persecución política que es muy cuestionable y que no estamos dispuestos a silenciar ante la opinión pública la barbaridad que se está cometiendo. Diputada, cortito, porque queremos también pasar a revisar otro tema y el tiempo a veces es cruel, pero voy a ser un poco abogado del diablo aquí, pero solo con fines comunicacionales, para favorecer la comunicación, porque hay quienes dirían que esta molestia o esta reacción que han tenido como bancada y como partido a estas filtraciones no se vio cuando se filtraron los chats de Luis Hermosilla. ¿Por qué ahora sí y antes no? Usted mira, yo no soy la encargada de ir a defender a Luis Hermosilla, porque creo que sería brutal solo centrarnos en lo que son las filtraciones de Luis Hermosilla, jamás emitiendo yo una opinión, ni siquiera mofándome de aquello, porque me parece que no correspondía, pero el tema de Hermosilla no tiene ningún parangón con lo que estamos pidiendo con Carol. El tema de Hermosilla y Chadwick, y entiendo tu pregunta, porque es lo que se quieren afirmar algunos, no tiene paralelo alguno, entendiendo que no me parece que se filtren cosas personales de quien sea, en función de lo que importante aquí es la investigación y por tanto la responsabilidad de la Fiscalía en eso. La Fiscalía, insisto, es parte del andamiaje de la institución de un poder del Estado encargado de administrar justicia, y resulta que termina siendo una chacota tan poco seria que se relativiza toda la investigación que tiene que llevar adelante. Las fiscalías tienen que llevar adelante investigaciones, por ejemplo, contra el crimen organizado. ¿Qué seriedad va a tener si cede ante esto? ¿Quién no va a dudar que pueda hacerlo frente a otras cosas? Entonces, sí, el tema no es lo de Hermosilla y Chadwick. El tema es que Chadwick todavía no ha estado un día en la cárcel. El tema es que Chadwick el otro día fue a declarar en calidad de imputado y curiosamente nadie supo que había ido a declarar en esa condición. Entonces, ¿qué hay allí? Un manto de protección que indigna, porque lo que estamos enfrentando es un país que es frágil democráticamente, porque los poderosos siguen gozando de mucha impunidad. Porque sí, yo te puedo decir que las filtraciones de la vida personal de cualquier persona, incluso Hermosilla, no corresponden, no te lo voy a negar. Y si tú ves, personalmente no hice eco de aquello, ni siquiera burlándome ni nada similar, porque no corresponde. Pero lo de Hermosilla, y con eso Chadwick, todo ese andamiaje poderoso económicamente, de verdad es indignante. Entonces, querer ponerlo en el mismo nivel es gravísimo, porque no tiene ningún parangón similar. Lo de Hermosilla y Chadwick y todos los demás es cooptar la institucionalidad del país para el beneficio corrupto, indecente de unos pocos.
Diputada, yo quiero volver a algo que usted mencionaba antes sobre esta postura de ciertos sectores de los progresismos de la centroizquierda sobre no ir a una primaria amplia si es que el candidato del Partido Comunista es Daniel Jadue. Se habla, claro, de quizás una decisión un poco arbitraria de dejar fuera al Partido Comunista. ¿Nos podría contar un poco qué opina al respecto? O sea, a mí, primero decir que el Partido Comunista no ha resuelto quién va a ser su candidata y candidato. Y para nosotras y nosotros, lo importante no es el nombre, sino que qué necesita Chile para profundizar su democracia y su justicia social, y quién va a ser el cuadro que el Partido Comunista va a disponer para eso, que pueden ser cualquiera de los dos compañeros u otro que resolvamos el día sábado. Y lo quiero establecer porque para mí no es un tema de estas candidaturas donde con sablazos vamos sacando a uno u otro del camino. Y a continuación agrego esto. Con sablazos estamos cuestionando la posibilidad de Daniel que sea candidato. ¿Cuál es el delito de Daniel? A mí me gustaría saber. ¿O opinan aquellos o saben que Daniel es víctima también de estos chats entre Hermosilla y otros, que producto de su claridad frente a lo que estaba pasando, por ejemplo, con la pandemia y los cuestionamientos que había de cómo se estaba enfrentando, fue capaz de querellarse con contra el entonces presidente Sebastián Piñera? Que a mí alguien se atreva a decirme que lo de Daniel Jadue tiene que ver con que él habla sobre Nicolás Maduro o Venezuela, perdón, uno puede tener una opinión respecto a esto, pero otra cosa es que uno crea que la opinión de aquello va a definir cuál es la conducción del país en relación a que ser de esto una Venezuela. Nosotros no somos los que hacemos eso. Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos como principio, por lo tanto, eso no es más que una cortina de humo ante una persona que fue capaz, desde la conducción de una comuna, traer bastante justicia social pese al modelo económico impuesto por la dictadura, que lo que garantiza es la desigualdad. Él habló de farmacias populares y lo materializó, habló de ópticas populares y lo materializó, tiene escuelas abiertas para las niñas y niños, no dejarlos entregados al narcotráfico en las poblaciones, y podría enumerar muchas cosas más. Y eso es lo que a estos poderosos les molesta. Y yo lamento mucho que haya sectores que cuestionen a Daniel sin ningún argumento más que su opinión respecto a Venezuela, porque me gustaría, por ejemplo, saber qué opinan de su defensa férrea respecto al genocidio que está en favor del pueblo palestino y cómo se lo ha jugado en ese sentido, donde aquí hay vidas entre medio. Lo otro, a mí, en lo personal, me parece una patraña y me parece inaceptable además. Diputada, pero efectivamente el tema de los programas, por decirlo de alguna forma, o lo que está detrás de cada candidato es fundamental, pero también importa en ese sentido el nombre. Y se ha hablado mucho durante el último tiempo de la ministra del Trabajo, Janet Jara. ¿Siente que hay una suerte de presión, a lo mejor no al interior del partido, pero desde afuera, porque la candidata sea Janet Jara? Yo quiero creer que no es así, que no va a ser así. Lo primero quiero decir que Janet es una gran compañera, a la que conozco hace mucho tiempo, igual que a Daniel, y por ambos tengo un gran reconocimiento por la labor que desarrolla. Si eso fuese así, es impresentable. Creo que Janet tiene sus méritos propios, y esos méritos se deben respetar, porque si finalmente creemos que está impuesta por algún sector, significa que primero invisibilizamos sus propios méritos, y eso es bastante propio de una sociedad machista que cree que a una mujer la puede utilizar e instalar de acuerdo a sus intereses. Quiero destacar los méritos de Janet, los méritos de Daniel, y que como partido vamos a resolver quién es la mejor figura, incluso pensando que puede ser otra. Lo que no acepto es que el anticomunismo sea de tal indecencia que pretendan
cuestionar a alguno de nuestros compañeros, o si lo que tú me planteas, imponernos desde afuera alguna candidatura. Eso no lo puedo aceptar. Diputada, nos queda un minutito y aprovechando que usted es parte de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara, el otro día el candidato Johannes Kaiser habló de que si fuera presidente indultaría a los uniformados condenados por delitos durante el estallido social. También puso en duda condenas, por ejemplo, la de Miguel Krasnov por delitos de lesa humanidad. Estoy tratando de explicar lo mejor posible lo que planteó porque era bien larga la pregunta, fue en conversación con Canal 13. Si nos puede comentar un poco qué opina al respecto. Lo que pasa es que Johannes Kaiser representa a ese sector de la derecha que hoy día muestra su cara real, ¿no? Parece que fue un episodio de amnesia cuando quisieron mostrarse más demócratas, pero hoy día estamos viendo que el negacionismo campea y que la derecha se está mostrando como lo que es, salvo honrosas excepciones. Pero la mayoría sigue anclado a la defensa de la dictadura y por lo tanto a victimizar a quienes fueron genocidas de esta dictadura civil-militar. Y a continuación quiero señalar algo. Lo que hubo bajo la revuelta popular fue violación sistemática de derechos humanos. Hay personas mutiladas. Tenemos en el Senado a Fabiola en su vista porque iba a trabajar y alguien resolvió, un agente del Estado, de Carabineros, resolvió truncarle su vida. La impunidad solo permite que estos hechos vuelvan a ocurrir. Si esto no es dejarlos libres por gusto, no es que la comunidad internacional resolvió asumir una conducta de defensa de los derechos humanos antojadizamente, es porque los crímenes y violaciones de derechos humanos son un riesgo permanente a la democracia y son finalmente un riesgo permanente a la vida. Y por eso estos delitos no se deben indultar. Eso refleja lo que es Johannes Kaiser. Eso refleja a quien ha intentado por todos los medios, no solo en el ámbito de los crímenes de lesa humanidad. ¿Quién cree que las mujeres esperan, las más feas, esperan ser violadas? ¿Quién cree que el calentamiento global no existe? ¿Quién cree que las mujeres somos menos que los hombres? Eso es Johannes Kaiser, representa un terraplanismo realmente impensable en estos tiempos, conducta de toda la extrema derecha. No nos demoremos mucho, cruzamos la cordillera y vemos lo que está haciendo Milei, un gran ídolo y ídola imitar de parte de la derecha chilena, y lo han dicho ellos mismos. Diputada Lorena Pizarro, como siempre, agradecerle el tiempo que tiene para conversar con nosotros y nuestros auditores. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande, muy amable. Ahí estaba conversando con Radio Análisis, la diputada por la región metropolitana, jefa de bancada del Partido Comunista Lorena Pizarro, de diversos temas que están marcando la agenda. 8 de la mañana en punto, pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Siga junto a nosotros y nosotras, ya llega Patricio López para continuar con el programa. Con y nosotros nos reencontramos ya mañana miércoles. Nos escuchamos.